Reseña del documental de Fernando Birri, Tire 10. El documental fue grabado entre 1956 y 1960 en los suburbios de la ciudad de Santa Fe, capital homónima de la provincia argentina, como un proyecto del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, a modo de encuesta social, como bien lo mencionan, dirigida y guionizada por el entonces director del instituto, Fernando Birri, y elaborada por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, entre los que resaltan el poeta santafereño Hugo Gola, Juan Carlos Cabello, María Domínguez y Manuel Horacio Jiménez como guionistas, y los directores de fotografía fueron Enrique Urteaga y Oscar Kopp. También participaron Guillermo Cervantes Luro como narrador inicial, María Rosas Gallo y Francisco Petrone haciendo el doblaje de voces femeninas y masculinas respectivamente. Ambos eran actores bien conocidos en el momento. Es un documental etnográfico que aborda el estado de abandono gubernamental en el que vivían cientos de ciudadanos en el área limítrofe entre Santa Fe, El Rosario y Buenos Aires, retratando las dificultades de los adultos, personas de la tercera edad, niños y adolescentes que vivían en chozas, ranchos, cambuches, sobre las orillas del río Paraná y muy cerca de la línea del ferrocarril. Es allí en el que se exponen las distintas dificultades económicas y la carencia de derechos fundamentales de los habitantes de estas barriadas, así como los oficios informales que realizaban para sobrevivir. El documental se enfoca especialmente en el Tire 10, nombrado así por las exclamaciones de los niños y adolescentes que corrían por las vías del tren pidiendo a los pasajeros tirarles 10 centavos, por lo que el título viene del dialecto o del acento que ellos tienen. El documental es un llamado de atención, es un reflector puesto sobre una población relegada en condiciones lamentables que apenas era notada por los pasajeros del tren, que les observaban con lástima y notablemente algo de anticipación. Por medio de secuencias continuas del territorio y entrevistas a sus pobladores, se presenta el contexto socioeconómico desfavorable de los últimos, mientras se emplea a los niños como hilo conductor visual y narrativo del documental, persiguiéndolos de inicio a fin por el pueblo o por la zona de estudio, en compañía de sus acudientes, en sus trabajos y en su recorrido para llegar a la línea del tren y así participar de la dinámica del Tire 10. El prevalente objetivo de los investigadores era exponer los peligros a los que se enfrentaba esta diversa población para conseguir recursos suficientes para su subsistencia, con el ánimo, por supuesto, de provocar una respuesta de los actores políticos y sociales que pretendían mantenerse al margen de la situación, incluso fomentándola, de esta inequidad social evidente en las barriadas de la frontera de Santa Fe y que parecía perpetuarse a través del tiempo, terminando el documental Fernando Birri con una alusión visual al carácter cíclico de la misma o a su continuidad a través del tiempo. Y es que durante la grabación del documental, en Argentina se libraba una violenta batalla entre fuerzas políticas y militares en el país que, divididas, querían conservar o recuperar el poder sobre la nación. Este periodo estuvo caracterizado por la sublevación popular en contra del gobierno de la Revolución Libertadora, que derrocó el gobierno de Juan Perón, y también en oposición al posterior gobierno de Arturo Frondizi, que también fue destituido por los militares en 1962.
Las manifestaciones sociales violentas y pacíficas, como el presente documental, provenían mayormente del proletariado o de los profesores y estudiantes universitarios, los que lo eran, que reclamaban la violación de sus derechos fundamentales, desde el derecho a la libertad de expresión, que era vetada, sancionada y castigada de manera brutal, el derecho al trabajo, al salario digno y a sus prestaciones sociales legales, incluso el derecho a la vida, como ya mencioné, eran vulnerados por el gobierno que trabajaba en las sombras y ponía o puso en ese momento a figuras políticas y presidentes títeres. Como se puede observar en el documental, la desigualdad económica era causada por la falta de empleo formal y también por la ínfima remuneración de estos empleos formales y de otras labores informales, así como también de la dilatación o disminución en las pensiones a la vejez, todas propiciadas por los dos gobiernos de turno mencionados. En la zona en la que se grabó Tire Die, esta brecha económica creciente desde el segundo gobierno de Perón se ve reflejada en la inaccesibilidad a la vivienda, la inaccesibilidad a los servicios públicos básicos y de salud, a la educación, lo que conllevaba, bueno, también a la deserción escolar y el analfabetismo, el trabajo infantil, la malnutrición de toda la población y problemas de sanidad por el manejo inadecuado de los desechos, porque estaban en una zona en la que se vertían o se abandonaban basuras, residuos de cualquier cosa. El documental puede lograr en el espectador la preocupación, la empatía, el dolor, incluso la culpa, puesto que a pesar de que argentino y de las décadas de los 50 y 60, y con el complejo contexto político nacional y global de ese entonces, la realidad presentada en Tire Die es muy familiar para los que viven o han visitado los suburbios de su ciudad o de su municipio. Es especialmente conmovedora e inquietante la manera desenfadada en la que los habitantes de la zona cuentan sus experiencias y problemas, con un tono en el que la resignación es palpable. Tan palpable como la ignorancia de los individuos que viajan u operan en el tren al espetar sus comentarios, que, como en la actualidad, tienden a oscilar entre la lástima, la impotencia y la indolencia. La última postura es alimentada por la competitividad y la meritocracia, ambas hijas del modelo económico capitalista que no debiera tener cabida realmente en el imaginario de la población, especialmente en el contexto político definido por gobiernos tiranos y violentos por el que atravesaba Argentina y muchas naciones al día de hoy. En contraposición a esa última postura de la que hablo, no se elige nacer ni caer en la pobreza. Gracias por su atención.